Los invito a escuchar esta conferencia de training por Juan Ignacio Pite Merlos y Ernesto Trotz. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Estamos muy ansiosos acá con Pite para tratar de transmitirles conceptos que les puedan servir. Como bien explicó Bill, es tan amplio todo este mundo de los caballos que nosotros vamos a tratar de remitirnos a lo que significa o a la importancia del entrenamiento del caballo de polo jugador. Esa etapa es la que vamos a tratar de transmitirles. Creemos también que la mejor manera de hacerlo es relajarnos un poco. Nosotros vamos a charlar, vamos a tratar de transmitirles todo lo que pudimos ver y la vida nos llevó a conocer. Pero al mismo tiempo estamos convencidos de que la mejor manera de hacerlo es que en la medida que nosotros vayamos explicando y contando un poco a ustedes las cosas, ustedes participen con sus preguntas y eso nos va a llevar a que podamos hacer algo que sea lo más positivo posible para todos los que están acá y tuvieron las ganas de venir a esta charla. Pensamos que la mejor manera de ordenarlo era empezar por cómo se cuida un caballo que va a jugar el Abierto de Palermo. Como somos conscientes de que eso solamente forma parte de un porcentaje muy chiquito de todo lo que es el mundo del polo y todos ustedes sobre todo, vamos a hablar de eso. Hay muchos conceptos de la cuida de un caballo del abierto que después se puede derivar en la cuida de un caballo para otro determinado nivel de polo, y a partir de ahí es donde yo creo que la mejor manera es que interactuemos entre todos y a partir de las preguntas de ustedes vayamos recorriendo el camino que haga que ustedes se lleven lo máximo posible de esta charla. Trato de ser lo más claro posible, espero que participen en cuanto quieran, en cuanto lo sientan, en cuanto hay algo que no entiendan o no estén de acuerdo o quieran decir lo que piensen o quieran preguntar algo. Y vamos a arrancar de esta manera. Creo que la manera de empezar fue un concepto que me dijo Pite hace un rato para poder entrar en tema ya directamente, si les parece bien. A ver si anda este. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor que me haya convocado Bill y además compartir la mesa con Ernesto. Yo les comentaba a Bill y a Ernesto que es muy difícil aislar un training sin antes interpretar lo que a mí me ha dado resultado, sobre todo desde que viajo menos, en buscar esa excelencia o ese mejor producto final, que es a donde todo el mundo le apunta. Entonces voy a enumerar 3 cosas que a mí me fueron importantísimas, que después se trasladan también al training. Primero, la individualización o la personalización de cada caballo. Segundo, la interacción entre el piloto, peticero, jugador y caballo. Y el tercero es el respeto a esa información acumulada en las distintas etapas y el respeto a los tiempos que ese caballo en esa interacción nos va informando. Esto arranca desde el imprinting hasta las agarradas, hasta las cabresteadas, hasta los procesos de doma, los procesos de hechura, hasta que llegamos en definitiva al training del caballo nuevo, que se va convirtiendo en un caballo a venta y un caballo de abierto y un caballo después para exportación. Eso fue la introducción donde creímos que
para mí eran puntos claros de que si no entendemos que cada caballo es distinto, que cada caballo necesita una cuida distinta, un trato distinto, hasta jugadores distintos, es imposible conseguir el resultado óptimo final, que es lograr un producto el mejor posible. El training para mí arranca después de la hechura, es familiarizarse con el estrés que significa el training en un caballo nuevo que luego va a ser un caballo jugador. El pre-training es en el campo y es fundamental 2 etapas, que es el que el caballo no entre a entrenarse gordo, una, y el segundo es la pretemporada, que ahora Ernesto va a empezar el tema de la pretemporada. Claro, así empezamos a recorrer el camino y a tratar de tener los conceptos lo más claros posibles para que a ustedes les pueda servir. Empecemos por la pretemporada. Así como dijo Pite, fundamental, el primer concepto fundamental, la individualización de cada caballo. Y después, el segundo concepto, que esto agregaría yo, es el saber siempre en todo el transcurso del camino que vamos a recorrer de lo que sería una temporada de polo, empezando por la pretemporada, que es lo que vamos a hablar ahora, saber qué es lo que hizo el caballo antes. Cuando hablamos de pretemporada estamos hablando de un caballo que probablemente hace 6 meses que está suelto en el campo, que está gordo, si Dios quiere, y el campo estaba bueno, y los verdeos, y que hace 6 meses que no hace ni un ejercicio. Entonces, ¿qué hace? Vamos a hablar de los primeros de los caballos del abierto, ¿no es cierto? Como habíamos aclarado antes, después vamos ampliando a todos los niveles de caballos, porque hay cambios, hay bases básicas, hay cosas básicas que se repiten y hay cosas que no se repiten. La pretemporada significa, yo miro para atrás, como decía, fundamental, primer concepto fundamental, mira para atrás a ver qué es lo que tenés en el caballo. 6 meses de descanso, gordura y un caballo que viene de vacaciones. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Arranco y me subo y juego? No, arranco y camino. Y camino y empiezo a trotar. ¿Troto cuánto? ¿Cuánto tiempo troto? Troto 15 minutos, 10, 20, 30. Bueno, hablaba yo, ahora estaba en Inglaterra con el peticiero de Cambiaso, el peticiero de Enero, hablaba con los peticieros de la Ertina en su momento cuando trabajé en la Ertina. La pretemporada, el sentido común, ¿qué nos dice? Lo que haríamos un ser humano. Arranco y los camino. Hace 6 meses que no hacen nada. Los camino una semana. Los camino 10 días, arranco a trotar 5 minutos, intercalándolo con la caminata de media hora. Completo 1 hora de la mañana y 1 hora a la tarde. Pasamos a un tema fundamental cuando estamos hablando de pretemporada. ¿Cuántas horas en pretemporada se pasa mi caballo en una pista de vareo? 14 horas por semana. 14 horas por semana, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir de que es un montón de tiempo, porque cuando lo empiezo a andar, lo empiezo a caminar, lo empiezo a trotar 5 minutos, media hora de caminata, lo empiezo a trotar 10, lo empiezo a trotar 15, lo empiezo a casi hasta 20 puedo llegar a trotar, más de eso yo no estoy de acuerdo. Ahora, después lo empiezo a andar un poco y después sigo avanzando. Va pasando el tiempo, casi cumplo 1 mes, que sería un tiempo prudencial de pretemporada a un caballo que descansó 6 meses, y tenemos que empezar a pensar en andarlo, frenito de vareo, y después ya empezar a andarlo un poco más como para apuntarle a jugar las primeras prácticas. Para cerrar un poco la pretemporada, ya entrando en el terreno de las 2 o 3 primeras prácticas, volvamos al tema de los tiempos, para que nos quede el sentido común bien claro. 14 horas en la pista, 15 minutos puedo andarlo, 20. ¿Puedo jugar un cháquer de una práctica despacio para empezar? ¿Cuánto dura un cháquer? 7 minutos. Entre la andada y las 2 o 3 prácticas por semana me llevo 1 hora.
Seguimos en el tema de que estoy 13 horas por semana con mi caballo en la pista y 1 hora por semana con mi caballo en otro tipo de terreno. Entonces, vamos a otro factor fundamental. ¿Tengo pista de verdad para trotar un caballo que va a estar la mayoría de su entrenamiento 13 horas por semana caminando y trotando en ese lugar? Entonces, fundamental la calidad de la pista en la que estemos haciendo esto. Y después va a seguir siendo fundamental en el transcurso de la temporada, pero en la pretemporada, importantísimo. Además, ahora ya creo que el tema de la pretemporada quedó bastante explícito. Me encantaría que si alguien tiene algo que preguntar o aclarar o que quiera saber acerca de la pretemporada, que levanten la mano y vayamos haciendo. Así nos vamos interactuando. Una cosita, Ernesto. Sí. Cuando uno analiza qué hacer en la pretemporada, siempre se empieza de atrás hacia adelante. O sea, uno tiene que poner dónde está el objetivo donde yo tengo que tener los caballos en óptimas condiciones para competir. De ahí, de atrás, o sea, desde el día del objetivo hacia adelante es donde se planea la pretemporada. Y para mí también es fundamental, antes de empezar la pretemporada, yo creo que un par de meses antes, sobre todo si, como dijo Ernesto, si las condiciones del campo han sido buenas, lograr un estado que digamos que el caballo esté lindo pero no esté obeso, que muchas veces nos pasa que el caballo entra a una pretemporada obeso y uno no analiza el objetivo más cercano, bien analizado, cosa de que no exigir en la pretemporada para entrar a Buenos Aires a un caballo dolorido o un caballo que después hay que recortarle la comida. Entonces es construir una línea ascendente para que el caballo se encuentre en óptimas condiciones, sin dolores en el momento del debut, el compromiso, la venta, la prueba o la exigencia. Sí, estaba pensando, Pite, también en la pretemporada, con muchísimo criterio, hay algo que me parece clave, que es la individualización de cada caballo. Es algo que a mí me costó mucho aprender. Gracias a Dios tuve la suerte de que gente muy entendida me lo explicara bien. Y la comida también entra en juego en la pretemporada, además de lo que estuvimos explicando recién. No todos los caballos pueden comer igual. Hay caballos que son más fuertes físicamente, que tienen otra contextura, que engordan más fácil. Hay caballos que se sumen, hay caballos que les cuesta más, hay caballos que sufren más esa entrada a box. Más allá de que vale la aclaración, la pretemporada hay gente que le gusta hacerla en el campo y es valedera también. Como les decía antes, me encantaría que si tuvieran algo que preguntar, podamos empezar a interactuar, porque eso va a enriquecer muchísimo más la charla y que no se convierta en un monólogo de a dos, digamos, ¿no? Sí. Va de vuelta. Tema de alimentación que decía recién, como en la pretemporada. El tema de grano, no grano, cuando el caballo está todavía, si querés, en el campo, caminando. Un caballo, no sé, en el caso que un caballo que llegue gordo, un caballo que no llegue tan gordo, ¿qué comen? Sí, correcto. Yo soy partidario de que el caballo cuando entra a comer, o sea, cuando entra a ingerir proteínas, digamos, a energía en definitiva, siempre arranco con un alimento balanceado. O sea, la transición de campo suelto a el objetivo cercano, arranco un alimento balanceado, 12-14% de proteína, con una mezcla de pellets y empezar a que el caballo vaya cambiando su aparato digestivo, ¿no? Empezás con pasto seco, si estás en el campo, como dice Ernesto, la posibilidad de que eso lo mezcle con un verdeo o lo que fuera, pero en definitiva
trasladar, analizando el tiempo de descanso, analizando el peso del caballo, analizando la contextura física, gradualmente empezar a aumentar el grano 45 días antes o 2 meses antes de ese objetivo cercano, ¿no? Todo es gradual, o sea, empieza a comer, empieza a variar cada vez más, empieza a trotar, se le aumenta un poquito la cantidad de alimento, todo es de menor a mayor. Y hasta cuando lleguemos a la parte del abierto, las veces que me tocó jugar, yo preferí siempre cuidar con avena, que es mucho más manejable, tenía la proporción mucho más medida, digamos. Hoy sé que juegan el abierto algunos con alimentos balanceados, yo eso nunca lo pude hacer, o sea, la polenta, como decimos nosotros, sentía que me lo daba la avena. Pero bueno, ya eso era a partir de principios de Hurlingham o de mitad de octubre en adelante. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pite, obviamente. Por tu pregunta, la única aclaración que vale hacer es nunca nos olvidemos de la individualización. Si vamos con que el grano, el balanceado, la avena nos va a dar la fibra, el pasto nos va a dar la gordura, ¿no es cierto? Bueno, hay caballos que, como dicen los peticeros, te respira y engorda. Y hay caballos que les cuesta muchísimo más. Como dijo Peter recién, empezamos a aumentar el trote, a esta que le cuesta un poquito más, le damos un poquito más de pasto. Esta que es de peor carácter, porque ya la conocemos, le vamos a dejar con un grano más controlado, pero le vamos a dar un poco más de pasto porque se sume. Este caballo que es más mantenido, le bajamos un poco el pasto y le podemos dar un poco más de grano y así en las variantes de los caballos que tenemos. Como dijo Pita al principio de la conversación, siempre vamos a estar haciendo hincapié en la individualización, que es lo que más progresó en este último tiempo y lo que más cambió. A partir de que ya logramos ese caballo, no sé si alguien quiere preguntar algo más de pretemporada. Sí, doctor, exactamente. Podemos dar ejemplos que siempre son valorables porque acá hay mucha gente que sabe mucho y yo les puedo contar, por ejemplo, que alguien como Mariano Aguerre cuida para el abierto con fardo de pastura, por ejemplo, 0 alfalfa. Y les puedo contar que Juan Martín Nero da un fardo de 60-70% alfalfa, el resto gramíneas. Todo es valedero, el cuestión es saber manejarlo. Evidentemente ninguno de nosotros que ha visto los caballos de esos dos jugadores como ejemplo que estoy poniendo, en este caso, les hayan andado los caballos mal. Quiere decir que los dos son valederos. La cuestión es, doctores, cómo manejarlo y qué tipo de caballo además le está dando eso de comer. Hablaba con el peticero de Enero ahora en Inglaterra y le preguntaba por la chicha, por la famosa yegua que acaba de ganar el premio en el abierto y me decía, no le puedo dar pasto. Le tengo que dar así, chiquitito, porque donde le aumento un poquito le doy media penca de pasto y me engorda 20 kilos. Pasan 3 días que se queda variando porque no le toca práctica o andar y se me engorda al toque. Entonces volvemos siempre sobre lo mismo. No nos olvidemos de que cada caballo es distinto, entonces le damos de comer en función de lo que es cada caballo y como dijo Pita hace un ratito, en la función de que vamos en función de cómo vamos avanzando en la pretemporada. Porque va aumentando el trote, va aumentando el ejercicio, ya los empezamos a andar a los 20 días con un frenito de vareo, a dar unas vueltas, ya hacen unos 8 largos y ahí ya aumenta el ejercicio. No nos olvidemos tampoco de lo que dije antes del tema de la pista. Hablando siempre de la pretemporada, ¿no es cierto? El tema de la pista, cuando hicimos el análisis de la cantidad de horas, es como para tener en cuenta y que nos vayamos pensando, uy, ¿qué pista tengo yo para mis caballos? ¿Tengo una pista lo suficientemente buena como para tenerlo 3 horas por semana ahí adentro?
O tengo que hacer algo o tengo que ver otra opción, o un plan B, o ver qué hago, porque no la puedo lograr. Una cosa es variar en la pista de El Ertina, de la Dolfina, de la Mariana o de Centauros, y otra cosa es variar en donde yo tengo mi caballeriza, no es mi caso, ¿no? Pero donde yo tengo mi caballeriza, que a lo mejor la pista no es tan buena. Creo que el concepto está claro. ¿Hay alguien que le gustaría preguntar? Sí, Juanchi. Sí, a mí siempre, en realidad ¿El micrófono? Sí, ahí está. ¿Por qué el caballo descansa 6 meses? Normalmente, no sé, cualquier deportista no descansa 6 meses, y en este caso descansa 6 meses, entrena, compite 3 meses fuerte y tiene... A veces, en mi caso, yo he pensado que era bueno en el intermedio hacerle un pre-training, una caminata vareo, no montada ni jugar, pero mantenerlo un poco muscularmente y no dejarlo 6 meses que quede tan fofo el caballo, pero bueno. Sí, es muy valedero lo que decís, Juanchi, y tan valedero como que no fuiste el primero que se lo cuestionó. Me hace acordar, yo preguntando mucho, tratando de aprender algo de todo esto que es tan difícil, me acuerdo que en un momento el equipo de Coronel Suárez de los 2 Harriot y los 2 Segui, se cuestionaron esto que vos estás diciendo. Y siempre los caballos se nos ponen, como vos dijiste, demasiado tiempo, demasiado chanchos, demasiado gordos, demasiado... ¿Por qué tanto descanso? Un atleta no descansa 6 meses. Y tanto fue así que me acuerdo perfecto, por andar preguntando, que Alfredo y Juan Carlitos llegaron a agarrar sus mejores caballos del Abierto de Palermo, en esa época ya, para jugar la famosa Copa Belgrano de Coronel Suárez, un mesecito de postura, nada muy, muy fuerte, 3 partiditos de Copa Belgrano y volverlos a soltar para que no pase eso que vos, Juanchi, te estás cuestionando. Juanchi, yo también creo que hay otro problema que tenemos todos los criadores. Es que no tenemos el tiempo suficiente para jugar todos los caballos. O sea, vos terminás de jugar, porque estamos hablando de un caballo donde estamos buscando la excelencia. Ese caballo que estamos hablando quizás sea un caballo que está jugando la cámara, jugando el abierto o lo que fuera. No se escucha, Juanchi. Hola. Yo no te decía por ahí jugarlos, pero sí hacerles un pre-training que el jugador no tiene que estar presente. Puede poner un peticero que lo haga caminando y variando sin jugar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que sería lo ideal, porque justamente yo cuando se me confunden las ideas o los papeles en cuanto al manejo de caballos, siempre me remito a qué haría un atleta de primer nivel, ¿no? No sé, desde el herraje. ¿Cómo haces para jugar al fútbol si te duelen los pies? Es imposible. ¿Cómo haces para jugar al fútbol haciendo un pique corto si no haces una pretemporada? Te rompes. Bueno, yo cuando se me confunden me remito a un atleta como cada uno de nosotros ha sido. Sí, a veces le echo la culpa a que la gente no tenés la suficiente gente o no tenés lo suficiente tiempo como para estar, y a veces lo más fácil es que la yegua salen del abierto, van al centro de embrión, están en un estrés de embrionario, llegan a fin de febrero, mitad de marzo con embriones, entonces la verdad que meterlos a un pre-training ahí o a veces es Guatemala o Guatepeor, no sé si me explico. Y además los jugadores de alto handicap hoy tienen muchísima cantidad de caballos y quizás prefieren tirar un lote de caballo para Palermo nomás o para Hurlingham y Palermo, que también les da tiempo a recuperarse más temprano. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo de pretemporada, ¿sí? Gastón, ahí te llevan el micrófono. Una pregunta sobre lo que decía Juanchi, ¿no? Ponele que llegás al momento ese que hoy lo que pasa es que tenés los jugadores del abierto tienen un lote importante, que no les pasa eso de ponerlos a variar en marzo, en el otoño, y que llegás a julio, hoy vas a buscar los caballos al campo, que lo que más nos gusta es haberlos largado y están
enormes, la verdad que espectaculares para verlos, y decir, bueno, tienen que empezar a caminar. Los peticeros generalmente en algún momento dicen, bueno, hay un momento que hay que bajarles la comida y, perdón la palabra, pero cagarlos un poquito de hambre, ¿viste? Entonces, ¿en qué momento es mejor hacer, digamos, lo ideal creo que sería que no lleguen tan gordos, pero nos pasa que siempre llegan re gordos? ¿En qué momento es mejor hacerles esa levantada de comida, tenerlos, porque por ahí uno siempre le pasa que cuando los tenés que cagar de hambre, algo tienen que comer. Si les das pasto, les da más volumen, siguen gordos. Si decís les doy avena, se ponen demasiado bravos hasta para variar, ¿no? Y si les doy alimento, también los pongo más cuadrados. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Corralearlos el 1 de julio 20 días y que pasen un poquito de hambre? ¿Meterlos adentro igual que caminen y que, digamos, me estoy yendo medio lejos, pero ¿en qué momento es mejor hacerles la apretada de comida para que cuando empiecen a variar no pesen 600 kilos? Sí, es el problema de la mayoría de los jugadores que juegan cámara para arriba. Primero, el caballo que juega temporada de otoño no es un problema. El problema es el caballo que saltea de diciembre, noviembre a la temporada, o sea, el que descansa más de 6 meses. Yo he planteado, yo lo tengo como sistema, el 1 de junio las yeguas que vienen descansando desde noviembre, diciembre, le hacemos una radiografía, o sea, ¿cómo está? Las que están sobrepesadas o que me imagino que en 2 meses más, si está el 1 de junio, 1 de agosto, cuando más o menos ya uno tiene que estar medio funcionando, van a pasarse de kilo, las empiezo a restringir de comida. O sea, buscar el lote peor, buscar encerrarlos, restringir las horas de comida. Obviamente son un lotecito más reservado. Serán 10, 12, 15 las que uno pueda tener la suerte de tener, pero sí se empiezan a hacer un seguimiento diario de que por lo menos no aumente de peso y que sí empiecen a tender a bajar, para no tener que restringir la comida en el momento que empezás la cuida, porque si no, no tenés medida de cómo el caballo va funcionando a medida que va siendo exigido. Hay una pregunta media básica, ¿y qué haces? ¿Los corraleás? Y el caballo que queda corraleado y le pones un poco de rollo, o no pones nada, o come 1 hora por día y después todo el día encerrado. No, por ejemplo, si están en un verdeo, una avena o un centeno, si vienen estando todo el día suelto, pasan a estar medio día. Si tenés un callejón o si tenés un potrero de un rastrojo o si venís o corrales grandes, prefiero restringirlos y que cuando entren a comer y contás las horas exactamente que comen. Son 6, son 4, son 8, depende de lo que quieras hacer. Por ahí teníamos una pregunta más de pretemporada. ¿Le das el micrófono, Gastón? No, más que nada era qué opinión tienen de los caminadores, que cada vez se ven que están usándose más y hay varias distintas opiniones. Yo la verdad, no sé, le voy a pasar el micrófono a Pite porque no soy muy fanático de los caminadores. Voy a argumentar. A mí me parece que la vuelta es muy corta, que el caballo se aburre. Me parece sano que en la pista sea mucho más amplio y que camine por derecho mucho más y no esté apretándose sobre una sola misma mano tan chiquitito durante 1 hora. Y mismo tan poco fanático soy de los caminadores que hasta si tengo la oportunidad en la pista, porque más allá de que estoy en un club yo donde cuido, que tengo que ir por un solo lado, trato de que
en pretemporada, cuando llega el momento ya de trotar y están trotando 15 minutos y caminando media hora y media hora, vayan la mitad del vareo para un lado y la mitad del vareo para el otro. No sé qué pensará Pite. Yo tengo caminador en el campo. El caminador creo que arranca por un problema de estructura. O tenés mucho volumen de caballo o tenés poco personal, que las dos opciones son bastante lógicas. A mí la solución que me dio el caminador es en la primera etapa de que hablamos de alivianar las yeguas y qué sé yo, haciendo un día para un lado o a la mañana para un lado, a la tarde por el otro, es que con la misma cantidad de gente podés hacer las dos cosas. O sea, podés dejar caminando las más gordas y que ese mismo señor que te pone el caminador funcionando puede llegar a salir a variar otro lote. Entonces es un problema más de estructura que el fanatismo que le puedes dar. Es una solución a un problema de estructura. Y sobre todo cuando tenés, cuando juego yo, juega mi hijo, juega un piloto que tengo, me pasa que hay muchos caballos y no me alcanza la gente, y sobre todo cuando viajan. Y entonces, para una primera etapa a mí me encanta. Caballo para lesionados me gusta, pero sí entiendo el problema de estar en el mismo lugar. Muchas veces se crea, se levanta mucha tierra o arena, también tampoco es saludable. Pero para la primera etapa yo lo uso mucho y la verdad que por ahora estoy bastante contento. Pretemporada, ¿sí? Sí, si te escuché bien, ¿cuánto tiempo de caminar? Sí, estamos en los 6 meses de descanso, llegó, ¿no es cierto? ¿Estamos ahí? Perfecto. 10 días. 10 días hasta que, depende de la gordura que tengas. Si pudiste hacer lo que explicó Pite en el campo y no llegaste con ese caballo, no lo metiste adentro extremadamente gordo, que no es lo más aconsejable, lo mejor es un poco hacerlo, no es un poco, lo mejor es hacer lo que explicaba Pite, poder traerlo al caballo cuando lo metes adentro, no con esa gordura en exceso, con 10 días de caminar, una semana, 10 días de caminar, ya podés empezar a trotar, pero 5 minutos. En el medio de caminar media hora, 5 minutos de trote, media hora de tranco. Siempre que tu pista sea buena, ¿no? Y, por ejemplo, en algún caso he visto que por ahí alguna yegua tuvo lesión en la temporada anterior y muchas personas la caminan 1 hora a esa yegua. ¿Qué opinas? ¿Está bien esa yegua que camine 1 hora separada a los otros o la metes junto con todos y que es el training igual? Sí, está buenísima la pregunta porque volvemos al principio de la conversación cuando Pite habló de individualización y yo traté de hacer hincapié en lo importante que es que no dejemos de pensar que cada caballo es diferente. Como vos bien decís, si vos tenés una yegua más sentida, que tenés una yegua más vieja, más jugadora, que a lo mejor tuvo una lesión anteriormente, está perfecto que varíe diferente. Y sobre todo que se le preste mucha atención. Cuando vayamos adelantando ahora en el entrenamiento, en el training, en la temporada, vamos a ver que se sigue repitiendo lo que vos acabás de decir y se puede hasta afinar un poco más también. Y vamos a estar hablando de cosas como, por ejemplo, la importancia que tiene en ese caso el peticero atento, el buen peticero, que sale a caminar y sale mirando así. Lo primero que hace, no va, y el que no es tan atento va con el teléfono así y lleva la zaina de allá manca y sigue dando vueltas. ¿Me explico? Bueno, me parece fundamental lo que dijiste. ¿Tenés una yegua diferente? Varíala diferente. Una yegua que le tenés que dar más tiempo de pretemporada porque la tenés sentidita, sacala a caminar sola. O sacala a caminar con los demás, no le toca trotar, atala y seguí trotando con los demás. ¿Se entiende? Cuando sacás un caballo del box y lo sacás a caminar, el caballo a veces está muy nervioso de estar tanto tiempo en el box.
Entonces por ahí, no sé, mi experiencia, yo caminaba 1 hora y después siempre caminé 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos según para qué preparabas el caballo. Porque calculo que es, en mi experiencia es lo mejor, no sé qué opinás vos. Mira, los tiempos ahora vamos a seguir avanzando. Para que no se haga tan largo, vamos a seguir avanzando, vamos a pasar la pretemporada y nos vamos a meter, ya estamos digamos que estamos en septiembre, ya estamos empezando a jugar práctica, a lo mejor dentro de 20 días nos toca jugar algún partido, así vamos avanzando en lo que es el training. Y en ese momento, te diría, en ese momento no, por tu pregunta te diría que cuando vayamos avanzando en la conversación nos vamos a dar cuenta cómo cambian los tiempos del vareo y qué poco fijos son, tanto de caminar como de trotar. Si nadie tiene una pregunta de pretemporada, podemos seguir avanzando si quieren. Sí. Yo soy partidario que cuando uno camina, el tiempo que quiera, el caballo nunca le hace mal. O sea, para mí caminar es como la señora, la ama de casa que sale a caminar y, bueno, a mí yo considero que la caminata nunca está mal. El exceso de trote en una circunstancia fuera de la necesidad quizás sí, pero ante la duda, tranco y yo creo que no es malo. Si no tenemos más, si tenemos bien en clara la pretemporada, seguimos avanzando. ¿No tenemos más preguntas? ¿Una más? Yo quería preguntar el horario de las dietas de acuerdo al training, al principio de la temporada y cómo vas avanzando al momento que empezás a jugar. Es decir, los horarios de la dieta, ¿no? El primer mes de training. ¿El horario de dar de comer? Bueno, nos das pie, Bebe, está buena la pregunta porque nos da pie a seguir avanzando. Tanto en la pretemporada, cuando seguimos avanzando, hay cosas que se repiten para un jugador que cuida para el abierto como para cualquiera de nosotros que no juega al abierto y quiere que su caballo ande lo mejor posible. Porque al final, de eso se trata, ¿no es cierto? Más allá del nivel de polo que nosotros juguemos, cualquiera de los que estamos acá, lo importante es que nuestro caballo, ya sea porque lo queremos vender o porque lo queremos jugar, más allá de que no juguemos en Palermo, el abierto de Palermo, tenerlo lo mejor entrenado posible, porque si el caballo es 6 puntos de calificación de 1 a 10, juegue 6. Y para que juegue 6, tiene que estar lo mejor entrenado posible. Con respecto a los horarios, ya empezamos a entrar en la temporada y te diría que es fundamental tratar dentro de las posibilidades de cada organización de que se repitan siempre iguales, tanto en la pretemporada como en el periodo que estamos entrando ahora. Ya estamos entrando más en septiembre, más cerca de jugar prácticas más fuertes. Claro, como bien dice la palabra Pite, la rutina de que el caballo se acostumbre a comer a la misma hora. Lo podés hacer, Bebe, desde la pretemporada y vas a estar toda la temporada pensando en esto igual. Esa rutina, ¿por qué hago hincapié? Porque desde que vos le das de comer te va a marcar su día. Le das de comer siempre a la misma hora, va a salir a variar a la mañana a una hora casi parecida, depende de lo que tengas que hacer, en la medida que vamos avanzando, y va a aprender a descansar. Ya estamos en septiembre, ya vamos a entrar en tema de jugar, en temas más profundos dentro de lo que es el caballo ya más adelantado. El tema del descanso es tan importante, el entrenamiento como el descanso, como cualquier atleta, como escuchamos hoy en día, atletas de primer nivel, en lo que sea, atletismo, tenis, rugby, lo que fuere, que te hablan que el entrenamiento es tan importante como el descanso. Vos le das de comer a una misma hora, le marcás su día, porque el caballo no se maneja.
El caballo no va a pensar, al caballo lo tenés que manejar vos para tratar de lograr que esté lo mejor posible. Entonces, a partir de que vos le das de comer en una misma hora, va a empezar a variar en una hora bastante parecida, va a descansar en una hora bastante parecida. Y ahí entramos en la importancia del orden, la limpieza, la rutina, como bien dijo Pite, para que ese caballo tenga la cama limpia, entienda que ya comió, se cepilló, salió, caminó, trotó, volvió y es tiempo de descanso y hasta las 2 de la tarde nadie lo va a molestar. Le cierro el concepto con una anécdota de un peticero viejo de los buenos, que le caías a la caballeriza a las 9, 9 y media de la mañana, te ponías a tomar mate, a charlar con un par de amigos y te decía, che, vayan a hablar allá que tengo la yegua descansando. No sé si se entiende la importancia del orden y de mantener esa rutina, como bien dijo Pite. A ver, Pite. Sí, el único momento donde uno rompe la rutina es cuando tiene partido, ¿no? Cuando vos tenés partido, depende si jugás a la mañana o jugás a la tarde, bueno, ahí los horarios, el tiempo de training ya se manejan individualmente cada uno. Lo que se ha estudiado últimamente y lo que ha modificado es que hace muchos años no todos aprendimos a manejar esa diferencia de hora de la ración de la mañana con la ración de la tarde. O sea, caballerizas normales se da de comer a 5 y media, 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, a las 7 están variando. Bueno, entonces entre las 6 que el caballo termina a partido en no sé dónde, a las 5 de la tarde el caballo vuelve a comer a las 8 de la noche o 9 de la noche. Ahí es donde se ha empezado a usar, no los días de partido, pero sí lo copiamos un poquito de los americanos, de los australianos, es que hay muchos caballos que viven con el pasto constante, en vez de dejar, se lo corta 4 o 5 horas antes de un partido. Y eso acorta las distancias entre comida y comida, que generalmente se hacen muy largas. Y la lluvia también rompe las rutinas, ¿no? Y ahora seguimos avanzando en el tiempo y pasamos a las muelas, factor fundamental, porque ya empezamos, ya no andamos ese caballo, ya pasó la pretemporada, ya no estamos andando ese caballo y en ochos largos y todavía lo estamos alivianando y lo estamos recién poniendo, ya lo empezamos a trabajar, a parar, a hacerle ser un poco, como decía Carlos Gracida, la gimnasia de lo que queremos que haga mañana en la práctica. ¿Qué quiere decir repetir los movimientos? Esa gimnasia, bueno, ¿qué quiere decir? Parar, recular, cambiar de mano, vuelta más corta. Estamos entrando en eso ya para empezar a jugar las prácticas a las que empezamos a jugar despacio. Seguimos con el sentido común. A ver, pasamos esto, hicimos toda la pretemporada, estamos empezando a jugar. Cualquier deportista, ¿qué pensaría? Un futbolista, ¿qué hacen? ¿Lo sacan a jugar el campeonato de la Copa Libertadores al día siguiente? No. Juega amistosos, ¿no es cierto? Bueno, esto significa en los caballos, perfecto, vamos a jugar prácticas, empiezan a jugar despacio y le vamos incrementando la velocidad en la medida que lo vayamos sintiendo, depende de cada caballo, que lo vayamos sintiendo que se va poniendo. Hay caballos que la juegan la práctica un poco más rápido, hay caballos que le hace falta jugar la práctica un poco más despacio. Pero para mantener un poquito el orden, erramos, desparasitamos ya cuando llegamos, hicimos todo eso, volvemos a errar, pasaron 25 o 30 días, que es lo prudencial, erramos de vuelta, limamos para no meter levantadores con caballos con muela que pinche mucho y lastime, y a partir de ahí empezamos con las prácticas con criterio, con el criterio de decir, esta es la primera, la segunda, la tercera, vamos aumentando la velocidad, depende de cada caballo, en función de a lo que al caballo le viene bien. Cada caballo es diferente, hay caballos, como dijo el amigo hoy, que pueden tener algún dolor, caballos que pueden arrastrar lesiones, tenemos que tener suficiente sensibilidad y criterio como para
y sentido común como para ir llevándolos a cada uno a que cuando llegue el momento de jugar los partidos estén en el potencial máximo. Como decíamos antes, tratar de lograr, no me importa si mi caballo es 5 puntos o 10 puntos, pero que si es 5, juegue 5, y si es 10, que juegue 10. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a ya avanzada? Ya estamos jugando práctica, ya estamos adelantando, ya estamos jugando un poco más rápido las prácticas, tenemos los caballos limados, ya están más puestos, más alivianados. Sí, sí. Ahí te dan el micrófono. ¿Cuál es el manejo del agua en todo lo que ustedes están explicando? No se escuchó. El agua. El agua en el box. Sí, mira, yo desde hace mucho tiempo pienso que el agua permanente y limpia, limpiándose mañana, mediodía y tarde, vaciando el balde, limpiando el balde y volviéndolo a llenar, es la mejor manera de hacerlo. No sé, Pite, ¿qué piensa? Sí, lo mismo. El caballo tiene agua permanente, viene de vareo, algunas veces tenemos un bebedero y después tiene agua permanente. El único momento donde se corta el agua es cuando tiene un esfuerzo enfrente, que ya, bueno, depende del peticero a veces y depende de la exigencia o depende de la temperatura también, 4 horas o 5 horas antes se te saca el agua. Si hace mucho calor, el agua se lleva a la cancha y si el caballo repite, toma 2 o 3 tragos y si el caballo no juega más, se le da un balde de agua en el partido. Gracias. Estamos hablando de un atleta. ¿Qué piensan ustedes en la alimentación de la mañana, en la ración de la mañana? Come su avena, que serán 3, 4 kilos, y después sale a trotar. ¿Qué piensan? ¿No es más aconsejable que coma pasto, salga a trabajar y al regreso coma su ración de avena, por supuesto, ¿no? Cacho, yo pienso que son todas valederas, ¿sabes? No me encerraría en la mía, que a lo mejor puede pasar por la avena, el vareo y el pasto a la vuelta, porque he visto, como dije antes, y me encanta mirar y estudiar a los demás, sobre todo a los exitosos, que lo hacen a lo mejor como vos lo acabas de decir, otros lo hacen directamente, varean sin dar de comer. He visto eso, jugadores que cuidan para el abierto y que salen a variar sin dar de comer y dan de comer a la vuelta. De la misma manera, yo la verdad que me parece que todas las opciones son buenas, depende cada caballo y depende qué nivel de organización tengas. Estoy tan a favor de mi teoría como de la tuya. Bueno, vos sabrás, papá, Marcelo Godoy, mi peticero, los caballos no terminan su ración antes de salir a variar. O sea, comen la mitad de ración, digamos, proporciones, porque algunos comen más rápido que otros. O sea, cortan la ración al medio. O sea, se da de comer, a los 15, 20 minutos, cuando el caballo todavía no terminó de comer, se sale a variar y cuando vuelven del vareo terminan su ración. Hay varios veterinarios, acá lo veo el doctor Alberto Pedro, el estómago del caballo creo que genera jugos gástricos las 24 horas, o sea que también en la distancia entre las dos raciones, de vuelta lo vuelvo a decir, puede producir úlceras, puede provocar malestares. Entonces, la cuida moderna es un poco de intercalar. Es más, hay caballerizas que le dan hasta 3 a 4 raciones por día. La misma ración que damos nosotros, los 4 kilos a la mañana, los 4 kilos a la tarde, lo dividen en 4 comidas. Obviamente es todo un problema de manejo y un problema de encontrarle, calibrarle cuál es la justa medida.
Pero yo vengo de Inglaterra, donde se usa mucho en los puros de carrera y muchos de los caballos son puros. Dividen la ración en 4 veces: antes del vareo, después del vareo, 2 de la tarde después del mediodía, 8 de la noche después del trabajo de la tarde. Y no sé si es bueno o malo, qué sé yo. La verdad que los resultados se darán, habría que probarlo para tener una idea propia, ¿no? Me estaba acordando, Cacho, cómo cuidaba Fabre sus caballos de polo en Francia. Fabre, cuidador de caballos de carrera, un ganador de 6 años de la estadística en Europa, como cuidador de caballos de carrera. Y cómo cuidaba sus caballos de polo. Es una opción, ¿no? No digo que sea la mejor, como te decía, soy respetuoso de todas. Él daba el grano a la mañana, salía a variar y pasto permanente. Hola. Me gustaría escuchar la opinión del doctor Egui, que él siempre ha presentado los caballos en un excelente estado, así que sería bueno conocer la experiencia de Alberto. No, muy de acuerdo, muy conforme con todo lo que están diciendo, muy de acuerdo. Lo único, tal vez yo le daba más importancia al picadero, algo. Así como dijiste que era un gimnasta, no solamente un atleta, sino que hacía gimnasia, el caballo para la vuelta. Sí es importante el picadero para el caballo y tal vez también para el jugador. Bueno, volviendo a... Ahí te paso, Pite, porque volviendo a... Quizás tantas escuelas exitosas, no por supuesto que todo, pero muchas cosas que a mí me parecía que ellos hacían muy bien, sobre todo el padre de Memo y de Carlos Gracida, y el picadero para ellos era absolutamente fundamental. Y la escuela, es decir, jamás un concepto que yo incorporé porque a mí me pareció que ellos tenían razón, y lo aprendí de ellos, es que jamás iban a jugar una práctica sin andar el caballo antes. El caballo que mañana juega una práctica, el día anterior siempre lo tenés que andar, meterte en un picadero, hacerle unos 8 largos, ajustarlo, volver. Yo cuando dije la gimnasia, creo que lo mencioné a Carlos porque lo aprendí de ahí. Hacerle la gimnasia, tranquilizarles la cabeza, porque no es lo mismo para un caballo un cháquer que salir a galopar, hacer unos 8 largos, parar suave, dar vuelta, parar, dar vuelta, hacer todo el ejercicio muscular, pero con la cabeza en paz. Ese caballo mañana en la práctica va a andar mejor. Eso lo aprendí de los Gracida. No sé lo que piensa Pite. No, si el caballo en un picadero o en un picadero abierto, el trabajo en corto es un movimiento que te diría casi antinatural del caballo, entonces hay que practicarlo. Lo hace al caballo mejor y lo hace al jugador conocer más su caballo y más en qué condiciones. O sea, todo caballo tiene una virtud y tiene un gran defecto, ¿no es cierto? O sea, los caballos perfectos hay muy pocos. Entonces, siempre la teoría de trabajar sobre los defectos del caballo es lo que te hace a vos como piloto saber hasta dónde y hasta dónde no podés dar. Y eso el picadero, como dice Alberto, para mí es picadero o trabajo en corto, ¿no? Es el ABC de que un caballo gane la vuelta, gane un pechazo, tenerlo armado, bien pisado, es hacerlo un caballo más seguro. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos avanzando? Sí. Ahora entramos en la etapa. Ya estamos jugando prácticas, si quieren, ¿eh? Estamos jugando prácticas, ya no es lo mismo. Ahí vamos, doctor. Por tu pregunta. Ahora tenemos que empezar a pensar que si llegamos al punto de los 15 minutos, 20 minutos máximo de trote en la pretemporada, empezaron a cambiar los tiempos de vareo absolutamente en función de lo que hicimos ayer.
y mañana hacemos otro, y mañana hacemos otro. Por tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo mañana a la mañana si hoy jugué práctica que si hoy varié o que si hoy jugué partido. Mañana a la mañana es otro plan. Tiene que ser otro plan. Y es fundamental, ahí entramos de vuelta vamos a entrar en un tema que es uno de los más importantes, o lo que yo considero el tema más difícil de nuestro laburo, que es la sanidad en training. Mantener los caballos sanos a full training. Entonces, por tu pregunta, ¿cuánto tiempo de tranco, cuánto tiempo de trote? A ver, si yo varié ayer, estamos siguiendo el mismo tiempo. Yo ayer jugué una práctica liviana, camino, acorto el trote. Yo no voy a trotar 20 minutos como en la pretemporada, por ahí los troto 10, porque ayer jugué práctica, la práctica más o menos alegre. Mañana a la mañana camino y troto un poco menos. Y sobre todas las cosas, y si jugué partido, mañana ni troto, camino, me doy una vueltita, el peticero, fundamental, la sensibilidad del peticero, siempre. El peticero se da una vueltita mirando a ver cómo le trota a los caballos. Si hay alguna que marca esa, la ata, la deja y sigue con los demás. Porque ahí viene la prevención, cuando vamos a entrar en el tema de la sanidad en training, y ahí viene la prevención, que es clave. Entonces, por tu pregunta, los tiempos empiezan a cambiar día por día en función de lo que hicimos ayer. Si ayer hicimos esto, mañana hacemos esto otro. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora entramos en sanidad en training. Sanidad en training, sí, el veterinario, espectacular, fundamental y clave. Las organizaciones grandes hoy tienen un veterinario parado en la pista de vareo. Ahora, todos nosotros no vamos a tener un veterinario parado en la pista de vareo. Creo entender, ¿no? Me imagino. Yo por lo menos no lo puedo tener. Entonces, la sensibilidad del peticero pasa a ser fundamental. ¿Por qué? Porque cuando sale caminando, que hoy salen con el telefonito así y ni miran lo que llevan, y a lo mejor ayer jugaron partido y van con el telefonito, bueno, el peticero sensible, que labura bien, sale mirando. Y donde sale mirando, esta que le marca, no esta manca, le marca, va a la ata y la deja, y a lo mejor lo que podía haberse convertido en una lesión mucho más seria, se convierte en algo solucionable, llamamos al veterinario y se convierte en algo solucionable en 3 días. Entonces, fundamental, empezando a hablar de la sanidad en training en esta etapa, que el caballo jugó un partido y ya te vuelve con algún dolor, con algún problemita, con algún tironcito, con alguna cosa que le molesta, la sensibilidad del peticero y saber cómo cambiar sobre la marcha y cómo frenar sobre la marcha lo que tenemos que hacer. Doctor, ¿ibas a decir algo? Sí, la pregunta sobre el estrés del encierro. ¿Me esperás, doctor, un segundo? ¿Cómo no? Está de moda que los veterinarios estén en la pista de vareo. Yo siempre creo que un equipo de trabajo, rodearse de gente que uno tenga la confianza necesaria es fundamental. Entonces, yo divido la responsabilidad mía en un 33%, la de mi veterinario en 33% y la de un peticero en 33%. ¿Qué logro con eso? Es que el equipo de trabajo decide qué hacer y el equipo de trabajo se escucha mutuamente. A mí nunca me gustó que mi veterinario estuviera pendiente del training, sino que sea un asesor del training. Para eso, obviamente, tenés que tener una muy buena comunicación con tu peticero y tener una confianza plena, pero eso es lo que a mí me hace sentir más cómodo. Cuando uno de las 3 partes es un poquito más que la otra, si bien la decisión siempre la toma o el jugador o el dueño del circo o como lo quiera llamar, siempre es consensuada con las otras 2 partes. Doctor, ¿ibas a decir algo? Sí, sobre el estrés del encierro. No se escuchó. Sobre el estrés del encierro. Después de una práctica, si tenemos corralito, lo podemos largar, si no conviene. Si le damos pastura para que todo el día tengan pasto,
y estén relajados y no los 5 o 10 minutos que comen esos cubos de alfalfa. Que me... Es todo valedero. Comenten algo sobre eso. Absolutamente valedero. Totalmente. A ver, en Europa y en Estados Unidos son bastante más fanáticos que en Argentina de los jugadores profesionales de soltar los caballos. Me hace acordar a un tipo en Estados Unidos, un jugador que se llama Dale Miklas, que tenía siempre unas yugas extraordinarias, le ha vendido mucho a Ellerston, a Packard directamente, y me hace acordar a Glenn Gilmore, un australiano muy montado, su padre trabajaba también en Ellerston, de 8 goles que jugaba en Inglaterra, y de estar viviendo ahí cerca y que el tipo jugaba domingo partido de una 18 goles, porque tampoco era que estaba jugando la Copa de la Reina, y de verle el lote completo en un potrero ahí en donde cuidaba él, todo el día suelto. Por supuesto con pasto, ¿no? Como vos dijiste. Yo creo que son todas cosas valederas mientras se administren bien. ¿Seguimos avanzando o tenemos más preguntas? ¿Querés seguir avanzando? ¿O sigo? Bueno, y ahora entramos, ya llegamos, jugamos práctica, tenemos los caballos bastante bien, estamos creídos que avanzamos bien, estamos llegando a la época de los partidos y partimos de la base de que queremos que anden lo mejor posible nuestros caballos, ya eso ya también lo hablamos. Tenemos todo bastante controlado de lo que quisimos hacer desde el principio, apuntándole, como bien dijo Pite hace un rato, apuntándole a lo más importante. Estamos a fin de septiembre, se llega el torneo que queremos jugar y que los caballos nos anden lo mejor posible, ¿no es cierto? Bueno, entonces a partir de ahí pasamos a... la montada antes de la práctica es clave. Y hoy los jugadores del abierto, por ejemplo, les gusta jugar práctica 3 días antes. ¿Por qué? Porque se dejan una montada y hasta a veces un chacarcito muy liviano de práctica el viernes si juegan partido el sábado. Es decir, juegan su práctica fuerte el miércoles, andan el martes, juegan el miércoles, su práctica fuerte. Se dejan el viernes por si acaso tienen duda, esta me quedó más pesada, a esta le falta un poquito de acá, esta le falta un poquito de allá, para subirse, ya sea en una práctica o bien andándolo individualmente al caballo para prepararse para el partido del sábado. Esto es para los jugadores que juegan el abierto. ¿Quién lo hace? Existen... Desde que yo me acuerdo, 2 tipos de jugadores profesionales. Hay jugadores profesionales absolutamente fanáticos de andar sus propios caballos y lo hacen siempre ellos. Podemos ejemplificar, Marco Segui, o jugadores que no prefieren que lo hagan su peticero y consideran de que su peticero en la andada previa a la práctica y la andada previa al partido lo va a hacer mejor. Así que quedamos con el concepto, ya estamos estamos jugando partido. Fundamental, para empezar a hablar, la andada antes de la práctica y la andada antes del partido. El caballo juega un partido y queda medio piantadito, sobre todo si le diste rosca, ¿no es cierto? Queda un poco enloquecido. Si vos lo dejás 2 o 3 días variando y jugás partido de vuelta, no se recuperó mentalmente, no quedó bien mentalmente del partido de la otra vez. Esa andada que vos le das, si vos jugás domingo y después jugás miércoles, porque estás jugando a la Presidente, esa andada que vos le das el martes, esa andada lo relaja, esa andada lo afloja, le alivia la boca en los tirones que le pegaste el domingo porque tenías que ganar y tenías que jugar bien, y bien hecho está porque para eso lo cuidas tanto al caballo, para que después te rinda. Ese cansancio muscular también se recupera. Ahora vamos a entrar en tema con eso, con respecto a los jugadores del abierto, porque
ha cambiado tanto la cuida hoy en día y es tanta la tecnología que ayuda a cuidar mejor que vamos a poder entrar un poco más, a profundizar un poco más en lo que significa la recuperación. Te doy pite que estoy hablando mucho. Sí, hay un tema que nos cambia el trabajo de toda la semana en todo momento, que es la lluvia. Hoy se ha puesto de moda, sobre todo en la zona que estamos nosotros, en Pilares, a ver quién juega el polo primero, después de lluvia. Es enfermizo, es un error crónico, porque cuando vos te llueve, el caballo viene entrenando, ¿no es cierto? Llueven 60 milímetros. Cambia automáticamente, desde la temperatura, cambia las pistas de vareo, cambia hasta el suelo donde van a jugar, y quizás adelantando 24 horas antes, porque está de moda jugar lo antes posible, el riesgo que asumimos en ese caballo es muy grande. Nosotros en casa siempre jugamos 24 horas después de ese riesgo, o sea, no existe que el caballo pueda asimilar ese cambio drástico de temperatura, no sé, estoy hablando en noviembre, 27 grados y de repente llueve, baja la temperatura a 18, a 20, pero llovieron 60 milímetros, la pista de vareo no es la misma, la asimilación de la comida no es la misma, hay un montón de cambios atmosféricos que el caballo lo siente. Y quizás darle un día más de montada como la que dice Ernesto y después una práctica, por más que sea más cerca del partido, es más beneficioso que una cancha, jugada un cháquer, una cancha fuera de condiciones normales. Generalmente se dice, volviendo a Sotogrande, por ejemplo, que Sotogrande es muy difícil por la exigencia de los caballos. El año pasado Juan Cruz, mi hijo, jugó 18 partidos en 27 días en Sotogrande. No tuvimos ningún caballo lesionado y jugó con 7 caballos la cantidad de partidos. ¿Por qué? Porque las condiciones son siempre las mismas. Siempre hace el calor parecido, siempre las canchas se riegan con un sistema, entonces el piso es parecido, siempre la noche refresca, siempre igual. La pista de vareo está siempre igual, entonces los caballos se rompen cuando las condiciones son anormales a los que ellos vienen teniendo trabajo la semana. Hay muchos caballos rotos al principio de temporada en Argentina o en Inglaterra después de lluvia que lo que es en la cantidad de partidos que se juegan en España. Es un estudio, lo hemos hecho entre varios jugadores y se rompen más caballos fuera de Sotogrande que en Sotogrande, jugando el doble de partidos en la misma cantidad de tiempo. O sea que la lluvia es un tema para pensarlo en no perder un caballo antes. El caballo que se rompe jugando, es como dice Ernesto, lo cuidamos, es para eso, tiene que estar a disposición nuestra. Es así, el caballo que se rompe fuera de la cancha de polo, creo que es una negligencia de todos nosotros o una falta de conocimiento. ¿Tenemos alguna pregunta? Ya empezaron a jugar práctica, decías Ernesto, y viste, ¿qué embocadura le pones al caballo? Sabemos que obviamente que el freno, el caballo que juega el levantador, le pones levantador y el que es pelan, le pones pelan. Pero la primera práctica, ¿la juegas con una embocadura más agresiva, menos agresiva? Sabés que te escuché por la mitad. Que la primera práctica sabemos que es una práctica que tener los caballos pesados o no tan pesados. Le pones la embocadura que una embocadura suave, menos suave, más rigurosa, menos rigurosa. Estamos en etapa de que el caballo ya está jugando. Exacto, las primeras prácticas. Sí, yo creo que pasa más por la sensación que vos tengas de lo pesado que lo tengas y el tiempo que lo trabajes, de acuerdo a tu propia sensibilidad, que al levantador que le pongas en esa etapa, que después, a la hora de jugar partido, cuando ya lo necesites, si el caballo no te está respondiendo bien, vos le pongas, pasemos a ver, de un levantador simple a un levantador doble, por decirle la manera más común,
me parece totalmente normal. Ahora, cuando lo tenés pesado, es decir, creo que no te sirve meterle un levantador más fuerte, porque en realidad el caballo lo que no te está haciendo, no te lo está haciendo porque no está físicamente bien. Entonces, si vos le pones algo más fuerte, lo estás obligando a que su cuerpo haga o sus músculos hagan un esfuerzo más de lo que él te está dando. Entonces, a partir de tu propia sensibilidad y sensación cuando vos lo estás andando, con ese mismo levantador, con el normal con el que juega, lo vas a ir teniendo en la medida que él se vaya poniendo, y es más valedero a lo mejor, o es más fructífero que forzarlo con algo más fuerte, nada más que porque está pesado. Ahora, si después sigue sin parar, dale con el doble y dale con lo que quieras. ¿Se entiende? Sí, coincido con Ernesto. Si le das las condiciones y las herramientas para que el caballo te ande bien, o sea, tenés que exigirlo. O sea, llega un momento que el caballo tiene que estar a disposición tuya. Si no pudiste cumplir con el proceso de dar las herramientas para que se ponga bien, y bueno, tenés que perdonarlo, porque por la lluvia, por la falta de pista buena, por la cancha, porque llegaste al campo hace días, porque no sé. Eso es criterio y sensibilidad también del encargado del caballo, ¿no? ¿Tenemos más preguntas? ¿No? Seguimos adelantando. Y hagamos un poco hincapié, si te parece, Pite, en la sanidad en training. Yo lo considero el tema de la cuida de los caballos de polo jugadores. Porque es lo más difícil de todo. El caballo no habla. Para nosotros vale fortunas y no nos va a decir, me duele un poquito. No nos va a decir nada. Está en la sensibilidad de nuestro peticero, está en la sensibilidad del jugador profesional, si va todos los días a esa caballeriza, y si realmente aparece algo, está en la capacidad del veterinario de saber diferenciar si se trata de una lesión o de un dolorcito sin consecuencias si seguimos avanzando, o de un dolorcito o una lesión que puede llegar a que si seguimos trabajando rompamos ese caballo. Entonces entramos en un terreno dificilísimo. Antiguamente no existía la ecografía. Vos tenías un tironcito de cuerda, venía el peticero de Alfredo Harriot, le tanteaba, me acuerdo de haberlo visto, la tanteaba con los dedos así, te decía dale o no dale. Hoy, gracias a Dios, con la tecnología podemos hacer una ecografía de si tenés, viene el veterinario y te dice tenés el 5% de fibras rotas, si seguís la haces bosta. O viene y te dice, mira, es vaina sola, dale frío, hace esto, esto y esto, seguíla caminando y en 2 semanas o en 15 días o en 10, o depende cómo sea, porque es solamente la vaina del tendón, por poner un ejemplo nada más, la vaina del tendón, entonces tenemos muchas más herramientas para poder mantener ese caballo sano, pero las tenemos que usar. Ahora, si el peticero o nosotros, sobre todo el peticero, apenitas volvió de un partido y a la mañana siguiente, cuando la cuerdita esa apenitas está inflamada y con un poquitito de roce tenés esa, le levantás la mano y la yegua te hace esto con la manito, ¿viste? La típica de la cuerdita que está apenitas tocada. Si no nos damos cuenta ahí, porque es culpa nuestra, después no nos quejemos cuando tengamos la yegua dentro de 15 días cuerdeada. ¿Se entiende? Es muy importante. Es decir, es muy importante esto y muchas cosas más, ¿no? De la sanidad en training. No sé, Pite. Sí, yo soy bastante hinchapelota en esta parte. A mí me gusta tener yo el diagnóstico, o sea, yo mi propio diagnóstico sobre todos los caballos que han jugado. O sea, me remito a la confianza de vuelta de la información del encargado de los caballos, el peticero en este caso, pero yo después de cada partido bravo me doy una vuelta, reviso yo, toco yo todos los caballos uno por uno, y porque la mejor medicina, mejor veterinaria es la prevención.
de vuelta, si hacemos la trabajada en el picadero, como dice Alberto, si nosotros jugamos el partido y tenemos interactuamos con el caballo y lo conocemos como la palma de la mano para poder exigirle y pedirle, también el caballo interactúa con vos y te está diciendo que algo está fuera de lugar. Ahí viene esa primera sensación que uno tiene cuando el caballo no es igual a los últimos 3 meses que lo vengo montando. Esa es la primera, digamos, alarma para que el veterinario, el otro 33%, el encargado de que esto funcione, meta mano y ahí diga cuál es el riesgo, cuál es la solución y cómo seguir. Pero es una sensación que la cola lo transmite si es el momento que está jugando, y es una sensación que que el caballo te va diciendo si no comió, si comió, si está marcando, no está marcando, si está inflamada la cuerda, como dice Ernesto. Hay un montón de cosas que uno tiene que interactuar con el caballo y entender el mensaje que el caballo está diciendo, porque una montada más o un cháquer más puede ser que el caballo deje de ser o vendible, o lo perdés por esta temporada, o directamente no te sirva más. Sí, y con respecto a la sanidad en training, porque ya estamos jugando partidos, los estamos forzando, tenemos que estar muy atentos a cuando viene mañana a la mañana, después de seguir viendo de que no haya nada raro. Volvemos a insistir en la importancia del peticero en este sentido, porque es el que vive con el caballo básicamente todas las horas del día, y podemos dar cualquier ejemplo, así como dimos el ejemplo de la cuerdita. El peticero que realmente es responsable y trabaja bien, puede detectarte, ya el caballo está jugando, te aparece un dolorcito de panza a lo mejor, y te puede detectar un dolorcito de panza que lo solucionaste con 15 de Flunix, y que si no se da cuenta el peticero, en 2 días, a las 24 horas tenés un cólico. Entonces, a partir de lo que quiero decir con esto es que toda la atención que le podamos dar a los caballos para poder mantenerlos sanos no tiene precio. No tiene precio, porque el caballo no nos va a avisar nada, no nos da tiempo. Para cuando nos avisó, ya el problema es un poco más grave o mucho más grave de lo que hubiera sido si le hubiéramos prestado atención, tanto el peticero como nosotros los jugadores. Y cuando ya se nos complicó, bueno, lamentablemente tuvimos mala suerte y se nos lesionó, bueno, vendrá la capacidad del veterinario. Pero es fundamental que seamos conscientes de que muchas veces, si queremos tener un caballo para jugar, si queremos tener un caballo para vender, o bien si jugás el abierto y querés tener un caballo para el abierto, que estés muy atento a todas estas cosas. Con respecto, hablábamos antes de la recuperación muscular. Hoy en día, a diferencia de lo que era años antes, el jugador del abierto hace, casi te diría, que no solamente hace una revisación clínica a la mañana siguiente de su caballo, sino que hace un perfil de rendimiento. Creo que todos ustedes saben de lo que se trata. Es un análisis de sangre en donde te da todo, cosa de que vos puedas tener la información absoluta de todo lo que está pasando con tu caballo. Y ahí, al vos también, a partir de ese perfil de rendimiento, poder tener conocimiento hasta de las enzimas, que vendría a ser el cansancio muscular, poder regenerar el caballo mucho más rápido, como hacen los jugadores del abierto hoy, volverlo a poner en su lugar físicamente, en todo sentido, mucho más rápido de lo que antes se hacía, que era pura sensibilidad y duraba lo que tenía que durar. Hoy se hace un perfil, vas a lo de cambiazo a la mañana, después que juega un partido, le hacen un perfil a todas las yeguas. A partir de que el veterinario hace un perfil a todas las yeguas, a partir de que tiene todos los resultados, dice: tengo tanto de enzimas, tanto desgaste muscular, esta jugó más, esta jugó menos. Más allá de que también vale aclarar, me hace acordar a que los jugadores de la Ertina, por ejemplo, a partir de la mañana siguiente, cuando jugaban un partido en Palermo, te llegaba una planilla
a los veterinarios y a todos los peticeros con los minutos exactos, que hoy que se juega tanto caballo, que por ahí en un partido un jugador de estos te está jugando 10, 12 caballos, si lo multiplicás por 4 tenés 40, 50 caballos que tenés que analizar, y que han jugado, uno jugó 2 minutos y otro jugó 10, 2 veces separados en 5. Bueno, tienen una planilla donde cada caballo tiene la cantidad de minutos que jugó, y a partir de ahí, a la mañana siguiente, partiendo de la base de esa planilla, de una revisación clínica, de que la yegua esté sana en general, y a partir del perfil se hace la regeneración. El ejemplo más claro, las enzimas musculares, que te marcan ¿qué? Te marcan el cansancio muscular. Vos sabés cuánto tiempo jugó, sabés cómo estás de enzimas, le meten regeneradores musculares que existen, se llaman de diferentes maneras, para poder recuperar esos músculos, sacar el ácido láctico, volverlos a tener normal, lo máximo, lo más rápido posible, para que la yegua vuelva a la normalidad. Antes nos pasábamos embarando caballos, ahora ya no pasa gracias a todas las mejoras que hay con respecto a la cuida y a todas estas prevenciones. Se las cuento porque me parece importante Creo que también es fundamental, Ernesto, en la sanidad es el herrero. Todas las lesiones, o la mayoría de las lesiones, arrancan por los pies, o las patas, o las manos, o como quieran llamarlo. Un herrero que haga un seguimiento de aplomos, un seguimiento de tipo de vaso, es prevención a futuras lesiones. ¿Alguna pregunta? Ya entramos, se nos está acabando la temporada, así que si quieren preguntar algo, si no quieren preguntar nada, sí. Sí, preguntó, por si no escucharon, preguntó cómo manejás la dada de aire. Hay jugadores que les gusta más el tema de la dada de aire, ya sea el día antes o la mañana del partido. La dada de aire es correr y hacerlos respirar. No pasa por darles escuela, como estábamos hablando antes, no pasa por el picadero, trabajarlos, pasa solamente por darles aire. ¿Les gusta mucho hacerlo a la mañana del partido o el día antes? Me hace acordar cuando me tocó compartir caballeriza justamente con el ruso y Nachi en Inglaterra, fanáticos, todas las mañanas de los partidos, muy temprano a la mañana, los peticeros, frenito de vareo, una goma pluma, y les daban 2 tiros de cancha, 2 largos de cancha, una sujetada y adentro de vuelta. Y hay jugadores que prefieren evitar la dada de aire, o no son tan fanáticos de la dada de aire, prefieren ir manejándolo durante la semana y remitirse más, caso de los Gracida, vuelvo a nombrarlos, a la escuela, a la trabajada, que viene acompañada de una corridita, de hacerlos respirar un poco, pero que viene acompañada de ese otro trabajo. Como siempre digo, para mí todas son valederas, son todos tipos exitosos. Sí, ahora que se puso de moda, como decía Ernesto, jugar el día antes del partido, quizás jugar el día antes y además dar aire la mañana del partido es un poquito mucho. Entonces, generalmente los que juegan práctica días de los partidos son prácticas de 5 minutos, donde ahí se lo hacen el ejercicio que van a hacer al día siguiente y se terminan con una buena ventilada, lo que llamamos nosotros, que eliminan la dada de aire el día antes, que cualquier cosa que salga mal esa dada de aire, tenés muy poco tiempo para recuperar el caballo para la tarde. Me abandonó el compañero. Juanchi. Pite, te quería hacer una pregunta. Yo veo en el abierto, creo que es otro mundo. No lo jugás y que no entiendo, pero sí lo veo que el cambio de caballos, y bueno, hay una razón por eso, pero veo que eso se transmite como una moda
hacia abajo a todos los torneos y uno va a ver una copa de 12 goles, cambian caballos e inclusive lo he visto en el intercolegial, en la Potrillos y en la Tolo Polo. Y a veces pienso que uno genera una moda de, porque a los chicos uno por ahí le dice sí, cambia el caballo, y genera una moda de hacemos caballos, por decirlo de alguna manera, un poco maricones, y eso también hace que no estén preparados. Si nosotros jugáramos polo, nos bajamos en el cuarto chácar, pues nunca vamos a aguantar 6, claro, nunca vamos a aguantar 6. Y creo que al caballo lo estamos llevando a eso ya desde la psicología nuestra, que hoy todo el mundo cambia. Sí, yo le doy... yo creo que cambiamos de caballo o cambian de caballo los jugadores más modernos un poco porque el polo ha cambiado. Perdón, no estoy hablando del abierto. No, correcto. Por eso yo creo que la gente, los chicos jóvenes, como decís, imitan a los jugadores buenos de cambiar, porque en definitiva otro sentido no hay. Pero sí ha cambiado algo que es fundamental en la cuida, que uno hay que... yo que me tocó cuidar con Gramilla y ahora cuido con Tifton, te tenés que reinventar con el Tifton. ¿Qué es lo que está pasando hoy? El Tifton es de tránsito ligero, el caballo corre, la pelota corre mucho más. Además de la imitación a los jugadores que están de moda hoy, que tienen posesión de pelota, hacen un trabajo totalmente antinatural para el caballo. Sujetan 15 veces en el chácar, hacen disparadas porque el Tifton es de alto tránsito, entonces automáticamente los jugadores de alto handicap no logran, por una cuestión de administración, porque además piensan en el último partido, no en el partido que tienen, empiezan a administrar los caballos. Bueno, eso pasa lo mismo con los chicos, pero yo creo que es una falta de bajada de línea nuestra, de que el caballo bueno, con un trainee bueno, tiene que jugar en ese nivel intercolegial, potrillos, metros, tiene que jugar por lo menos casi todo el chácar. Si no, está hablando de una deficiencia de algo. Yo ahora hablo con Juan Cruz bastante porque ahora estoy más veedor de polo que jugador, ¿no? Pues lo veo más a Juan Cruz, que llegaban a jugar polo del mediano en Inglaterra con 5 chácar, con 10 caballos, 11 a veces. Es una locura, porque además el caballo que te juega 3 minutos ese día, ¿qué haces al día siguiente? O sea, el caballo vos lo venís entrenando por una exigencia física. Correcto, después viene la recuperación, bajan, recuperación. Ahora, si vos lo jugás 3 minutos, al día siguiente tenés que montar de vuelta, porque te toca jugar 2 días después, te quedó pesado. Se comen 2 horas de camión de ida, 2 horas de camión de vuelta para jugar 4 minutos. El riesgo es mucho más grande que jugarlo un chácar entero. O sea, es algo ilógico, salvo los grandes actores, que bueno, ya es una cuestión distinta. Sí, los grandes actores sí, pero lo otro me parece que llevamos a generar algo totalmente contraproducente a la sanidad de los caballos. Sí, contraproducente porque necesitas muchas más cantidades y no es beneficioso ni para el caballo ni para el jugador. Ni para el training, ni para el petillero, ni para nadie. Para el petillero y el training del caballo tampoco, porque es lo que vos decís, ¿qué haces al día siguiente? Por eso se te arma un descontrol de trabajo de toda la semana. ¿Están hablando de la cambiada? Sí. Sí, acá de afuera me están apurando, así que vamos a tener que llegar a Navidad y terminar la temporada con todos los caballos sanos, si es posible, y que hayan andado muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿De la actualidad, de los jugadores, de lo que sea? Vos hablaste de la importancia de la pista. Yo he visto pistas de distinto tipo, redondas, ovaladas, a lo largo, de arena, de tierra movida. ¿Qué es lo mejor? Creo que la mejor es la pista que tiene la vuelta menos pronunciada. O sea, un círculo o un óvalo grande es la pista. Hay que acordarse, cuando uno da vuelta, hay pistas que son cerradas. El caballo que va del lado de vuelta, del lado de adentro, la vuelta sufre más que el que va del lado afuera.
Pero en definitiva que tengan una tirada lo más larga posible, que sea un oval lo más grande posible, es la mejor. Y obviamente hay una arena hoy especial, que es la arena más cara de todas, que es la de Cava, que es una arena fina y que no se vuela, que mantiene la humedad gradual, que es fácil de arreglar, que es la mejor, obviamente, con un contrapiso de tosca y apedaltada para que se vaya el agua, es la mejor de las pistas que he visto. Y creo que de las buenas son las mejores. No sé cómo serán los hipódromos, pero creo que es así. Bueno, ya que nos apuran, si no tenemos más preguntas, yo de mi lado les quiero agradecer un montón por haber venido. Espero que les haya servido. ¿Querés hacer una pregunta? No. Espero que les haya servido y nos vemos. Y gracias sobre todo a Bill. Gracias a todos.